Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a proceder con nuestra tercera clase de física. Bueno, el tema del día de hoy, lo que vamos a ver son materiales que nos ayudan, bueno, para empezar, cómo se transmite el calor y los materiales que nos ayudan a transmitirlo o que no nos ayudan a transmitir el calor. ¿Sale, vale? Lo primero que hay que recordar un poquito y es, ya en la clase pasada vimos que el calor es energía que se da por el movimiento y por ende al ser energía le puede transferir el movimiento a otras sustancias que están a temperaturas bajas. Hay que acordarnos que la temperatura era la medida del calor, ¿sí? Entonces, acuérdense, la temperatura, el calor es energía. ¿Cómo se mide el calor? Por medio de la temperatura y que nos da otros factores, ¿verdad? Entonces, déjenme les comparto en lo que nos quedamos la clase pasada. La clase pasada vimos esta imagen a grosso modo donde nos decía que hay una transferencia de calor de un cuerpo, en este caso, este es un cuerpo con mayor temperatura y la transferencia se va a dar así, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, la transferencia de calor, ese es un cuerpo mayor temperatura, por ende, un cuerpo con mayor temperatura y por ende mayor calor. Entonces, mayor calor, mayor temperatura, ¿sí? Mientras que este cuerpo que tenemos aquí, pues va a tener un menor calor y por ende menor temperatura. ¿Sale, vale? Y la transferencia de calor se va a dar desde el más caliente al más frío, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar internamente? Internamente pasa esto que no se alcanza a ver en la imagen de una manera correcta, que de cierta manera el objeto caliente está perdiendo o cediendo calor, ¿sí? Está cediendo calor, mientras que el objeto frío, ¿sí? El objeto frío gana calor, ¿sale? O recibe calor. Entonces, eso se llama flux de calor. El objeto que tiene mayor temperatura va a pasar su objeto, perdón, va a pasar su calor al objeto de menor temperatura que a su vez gana este calor. Más adelante en la siguiente clase vamos a ver cuál es el fin de esto, porque se llega a algo que se llama equilibrio térmico. Es una de las leyes que van a ver ahí los valientes que se aventuren a estudiar alguna ingeniería, van a alcanzar a ver algo que se llama termodinámica, ¿verdad? Aquí nada más damos una embarrada de frijol como las enfrijoladas de Naiva. Ok, muy bien, fíjense bien. El calor no solamente se mueve a lo tonto, ¿sí? No es un movimiento que se da por medio de procesos o algo que se llama procesos de transferencia de calor. Los procesos de transferencia de calor son de tres tipos principalmente, ¿sale? Y esos tres tipos son estos. La transferencia de calor se va a dar por tres procesos. El primero es conducción, convección y radiación. ¿Sale? Ahorita vamos a definir a cada uno de los procesos y el primer proceso que tenemos que definir de transferencia de calor es la conducción. La conducción es el más simple de todos y es el más que pueden ver, el más sencillo. Y la conducción se da cuando un cuerpo caliente entra en contacto directo con un cuerpo frío. Fíjense, conducción. Se da cuando un cuerpo caliente entra en contacto con un cuerpo, en contacto directo con un cuerpo frío. En pocas palabras, se tocan. ¿Sale? Cuando un cuerpo caliente toca a un cuerpo frío, quiere decir que se están transfiriendo el calor por una herramienta, por un método que se llama conducción. ¿Sale? Les voy a compartir.
de cierta manera, la imagen siguiente, ¿va? Este es un ejemplo bien claro de la conducción. Si se fijan, la llama, en este caso la llama, que la tenemos aquí, está en contacto, permítanme un poquito, la llama que está aquí se encuentra en contacto directo con este metal, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el contacto? Pues aquí, ¿verdad? Aquí está el contacto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que de cierta manera, si se fijan, va a ser una transferencia de calor donde el objeto del metal se va a empezar a calentar. A lo mejor de cierta manera en ciertas regiones todavía se puede tocar, como es en esta región, que es la más alejada, ¿verdad? Pero imagínense, tocamos esto y seguramente nos vamos a quemar, ¿verdad? Entonces, ese es el método de conducción. El contacto directo entre dos, cuando están en contacto directo, dos cuerpos, un cuerpo con mayor temperatura, en este caso la llama del mechero, y el metal, y a su vez también hay conducción en el mismo metal. Si se fijan, esta parte se está poniendo roja, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a caminar el calor. ¿Por qué? Porque lo frío que está acá, el calor que está viniendo de la llama se va a ceder y va a pasar a contacto directo con el pedazo de metal que se está enfrente. Y va a llegar un momento en que si sigue la llama, pues podamos observar que de cierta manera, no tenemos, vamos a tener todo el metal caliente, que no lo vamos a poder ni tocar, ¿verdad? Después tenemos la convección, que es el segundo método, ¿verdad? De transferencia de calor, y es una transferencia de calor que se da mediante el movimiento de las moléculas de una sustancia. ¿Sale? Ese lo hemos visto, es muy común y lo vemos cuando, ahorita les voy a poner más o menos la imagen de cómo se lleva a cabo el método por convección, ¿sí? Y el método por convección lo hemos visto generalmente cuando ponemos a hervir agua. Si nosotros dejamos el agua ahí que se caliente y va a llegar un momento en que si nos vamos y regresamos, ¿cómo vamos a encontrar el agua? Vamos a encontrar el agua con muchas burbujas. ¿Pero qué se debe a esas burbujas? Muchos dicen, es que está hirviendo el agua y el vapor se va. En parte sí es correcto que el vapor se esté yendo, pero el vapor permanece en la superficie, no abajo. Lo que está pasando es esta situación, miren. En esta parte, si se fijan, déjenme dar un poquito de zoom a la imagen, tenemos agua, ¿verdad? El agua, las moléculas del agua, como dice la imagen, de cierta manera, estas moléculas calientes que están aquí, en esta zona, el metal y la flama están teniendo un método llamado conducción, ¿verdad? Que ya lo vimos. Están en contacto directo aquí, pero solamente lo está llevando el metal y el fuego, ¿sí? La llama. Pero adentro, en el agua, está ocurriendo la convección, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Si se fijan, las moléculas de agua que se empiezan a calentar, aquí en la parte, van a empezar a subir, ¿sale? Y luego aquí arriba empiezan a enfriarse. ¿Y qué va a pasar? Que van a empezar a bajar. Entonces vamos a tener este ciclo, que es un ciclo, perdón, este no era, que es un ciclo donde vamos a observar que las calientes suben, las frías bajan y llega un momento que se hace tan brusco el movimiento que tenemos ese burbujeo del agua cuando hierve, ¿verdad? Y ya después, cuando el agua ya llega a cierta temperatura, pues vamos a tener ya una transformación de estado, que es de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, de esa manera se lleva a cabo la convección. Un ejemplo bien claro de todo esto, pues ya es como les había dicho, el ejemplo bien claro que tenemos en una sustancia es cuando calentamos agua, ¿verdad? Cuando esa agua hierve de cierta manera y eso de que hierva el agua quiere decir que tenemos una transferencia de calor por conducción. Entonces déjenme les pongo el ejemplo porque mi plan era ponerles ejemplos y es esto, ¿verdad?
aquí podemos ver las burbujas, vean, obsérvenlas. Las burbujas que nos van a indicar, pues que tenemos una convección y que de cierta manera aquí estamos pasando por esto, ¿verdad? Un movimiento así, ¿sí? Donde las moléculas de agua caliente suben, las moléculas de agua fría bajan y llega un momento que el movimiento es tan brusco que empieza este burbujeo que tenemos aquí, ¿verdad? Estas burbujas que se ven aquí, 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 y cuando la temperatura, en este caso, como es agua, llega a los 100 grados, y ahorita ya esa agua deja de ser líquida para pasar a ser vapor, ¿sí? Pero antes de que pase eso, pues vamos a ver este movimiento brusco. Bueno, de hecho, ahí puse 100 gramos cuando deben de ser 100 grados centígrados, ¿verdad? Ahí me estaba equivocando yo, 100 grados centígrados. Eso siempre y cuando que sea a nivel de mar aquí en Guanajuato, el agua hierve aproximadamente a los 98 grados centígrados. ¿Vale? Entonces es un método, es el método, el segundo de transferencia de calor y es el método de transferencia de calor por convección. Y el siguiente método, que es el último, solamente son tres: conducción, contacto directo, convección a nivel de moléculas, las moléculas calientes se mueven, y por último la radiación, ¿sale? La radiación. Bueno, esta se va a dar usando ondas electromagnéticas o el vacío. Una onda electromagnética que todos conocemos, pues es la luz visible, ¿verdad? La luz visible es una onda electromagnética. Ya más adelante va a haber temas específicos para ver esto de las ondas electromagnéticas, pero hay una onda electromagnética que también de cierta manera todos conocemos y que nos da el sol, que son la radiación infrarroja, que está abajo del rojo, por eso no lo podemos ver, y es la que nos permite sentir el calor. Entonces, generalmente aquí, de cierta manera, la manera como se va a transferir en la Tierra, y el ejemplo más claro que vemos es mediante las ondas infrarrojas. Entonces, fíjense, les voy a mostrar la imagen. ¿Quién es el principal productor de radiación infrarroja en nuestro planeta? Pues, ¿quién creen? Que el Sol, ¿verdad? Pero también el fuego, ¿sí? Entonces aquí tenemos, vean, el Sol de cierta manera nos ayuda, produce ondas. El Sol produce infinidades de ondas, de hecho produce prácticamente todas, a excepción de las ondas de radio y las microondas, porque inclusive hasta la radiación gamma la produce. Y vean, tenemos que las radiación, las ondas infrarrojas vienen producidas del sol y van a calentar, ¿verdad? Inclusive calentan las plantas, calientan, inclusive llegan a calentar bastante el agua, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura. Entonces, esa es una manera de radiación, ¿sale? Usando las ondas infrarrojas. ¿Qué otros mecanismos puede haber? ¿Qué otros ejemplos podemos ver? Pues otro ejemplo bien claro de todo esto es cuando nosotros estamos y le ponemos la mano a que creen, a un foco, ¿verdad? A una fogata. Por ejemplo, en este caso, el foco aquí tiene un pequeño filamento, ¿sí? Este es un foco antiguo y ahorita, por ejemplo, los focos ahorradores y los focos LED no emiten la radiación infrarroja, emiten muy poca. De hecho, por eso ahorran más energía, pero estos focos no eran ahorradores. ¿Por qué? Porque en esta parte tenían un filamento. Ese filamento se oponía al paso de los electrones y hacía, que vamos a ver más adelante, y hacía que de cierta manera se encendiera y producía calor, ¿verdad? Radiación infrarroja, que nosotros al acercarnos al foco, entre más cerca estuviéramos del foco, pues nos íbamos a quemar más porque íbamos a sentir los efectos de la radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, acuérdense, son tres formas con las que se transfiere el calor, o tres métodos. La primera es conducción, contacto directo, convección, movimiento molecular de moléculas. Las moléculas calientes van por arriba, las moléculas frías se colocan abajo y así viceversa hasta que se hace un movimiento violento, ¿verdad? Y la radiación, que generalmente se puede dar en el vacío o usando una onda del espectro
espectro electromagnético, perdón, como son la radiación infrarroja. Entonces, fíjense, si yo quisiera poner otro ejemplo más claro de todo esto, podríamos poner un ejemplo que a lo mejor nos ha ocurrido cuando vamos de campamento, prendemos una fogata, pues en esa fogata tenemos y calentamos a lo mejor agua para la sopa. Aquí tenemos las tres formas de cómo se propaga el calor. La primera, por aquí tenemos a la conducción, vean. ¿Por qué la conducción? Porque de cierta manera nosotros ponemos el fuego en contacto directo con el metal y aquí se está dando la conducción, ¿verdad? Llega un momento en que toda la olla de metal, por conducción, se va a calentar hasta acá y nos podemos quemar, ¿verdad? Y por eso tenemos que ocupar ciertos materiales, que ahorita los vamos a ver más adelante, para evitar que nos quememos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la conducción, ¿verdad? Después tenemos pues la convección. ¿Dónde se va a dar la convección? Pues ni más ni menos que aquí, en las moléculas de agua. Las moléculas de agua aquí sabemos que de antemano aquí hay una conducción, porque la flama está directamente apoyada con el trasto de metal, con la cazuela, y las moléculas de agua van a empezar a hacer su movimiento característico, ¿verdad? Las calientes empiezan a subir, las frías empiezan a bajar, hasta que va a llegar un momento que este movimiento sea más brusco, empieza a burbujear y por ende hay una transformación, ¿verdad? Si dejamos que se caliente aún más, podemos ver la transformación del agua líquida en gaseosa, ¿verdad? Y por último, pues tenemos el método de la radiación, que está pasando que el fuego mismo está generando, acuérdense, ondas infrarrojas, y por medio de las ondas infrarrojas, el espectro electromagnético infrarrojo se siente calor. Entonces, si yo empiezo a secar mi mano, va a llegar un momento hasta inclusive que sin tocar el fuego es imposible acercar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros tenemos receptores en nuestros ¿cómo se llama? En nuestro cuerpo, que nos hacen sentir esa cantidad de energía, ¿verdad? Ya lo veíamos en un video. ¿Sale? Esta es la manera como se transfiere el calor, ¿sale? Por estos tres métodos. Ahora, fíjense bien lo que vamos a ver. También nosotros nos podemos apoyar de materiales para hacer más eficiente la transferencia de calor o hacer menos eficiente la transferencia de calor. Y esos materiales los vamos a clasificar en dos. ¿Sale? Ahorita se los voy a poner. Tenemos esta clasificación. Los materiales los vamos a clasificar en dos. Tenemos los aislantes y tenemos los conductores. ¿Sale? Los aislantes, ¿qué suena la palabra aislante? Pues que aísla, ¿verdad? ¿Y qué es eso que aísla? Los aislantes son materiales que creen que se portan egoístas y no dejan pasar el calor. Son los aislantes, imagínense, no dejas, son egoístas y ellos dicen, no vas a pasar calor, así como la Dora le dice al zorro, pero acá los materiales aislantes les dicen al calor no te vas a mover. Entonces, no quiere decir que no transmitan, porque no hay aislantes así que digas, no transmiten nada de calor, pero sí evitan o frenan que el movimiento de las partículas sea más rápido y evitan que se calienten. Bueno, ¿cuáles son estos materiales que aíslan de cierta manera el calor o no lo dejan pasar de cierta manera más fácil, de manera más fácil? Tenemos, se le van a llamar aislantes o no conductores, ¿va? Porque la imagen que les voy a mostrar los tiene como no conductores, pero también se les considera aislantes. Vean, esta me la pillé de internet, por eso tiene la marca de agua. Fíjense, tenemos los aislantes que no conducen el calor, tanto pues tenemos para empezar la madera, ¿verdad? La madera es un aislante del calor, ¿sí? La madera no conduce el calor. El vidrio tampoco, pero depende. De hecho, estos dos van de la mano, ¿eh? Ahorita les voy a explicar por qué,
tanto este como este, déjenme nada más, le pongo un colorcito más vivido porque como que se ve muy... Estos dos van de la mano, el aire y el vidrio. ¿Por qué? Porque generalmente el vidrio, en cuestiones frías, por ejemplo, no sé si han oído, es que está más buena una coca de vidrio que una en lata, ¿no? O viceversa. ¿Por qué? Porque el vidrio no deja y no permite la entrada eficiente del calor, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, el aire tampoco, pero tú me puedes decir, pero el aire sí se calienta, pero se calienta de manera no rápida, ¿sí? Y por ejemplo, en las casas, ¿qué hacen en las casas? En las casas, que son, hay casas aclimatadas de cierta manera, que lo que hacen es poner entre las paredes, dejan un espacio para que quede aire. Entonces el aire va a evitar que el calor se meta a la casa, pero a su vez, cuando la temporada sea de mucho frío, va a evitar que el calor salga, ¿sí? Entonces, de cierta manera, dan de cuenta que ponen una pared aquí, otra pared aquí, dejan el aire. También se ve mucho en los cristales, ¿sale? Muchas veces, también como edificios aislados térmicamente para que el calor no sea mucho, generalmente en los edificios que tienen puros cristales, que no tienen de cierta manera paredes en sus fachadas, en sus estructuras externas, utilizan este mecanismo. Ponen el vidrio, dejan un espacio con aire y luego ponen el otro vidrio. ¿Para qué? Para que la transmisión de calor no sea tan eficiente y de cierta manera, claro, no es 100% que va a decir, no lo deja pasar. No, claro que lo va a dejar pasar, pero lo va a dejar pasar poco a poco, así estuviera nada más un de vidrio. En este caso, el corcho también es considerado un aislante. El hule espuma ese que tenemos, por ejemplo, nuestros zapatos, están hechos las suelas como de hule espuma, ¿verdad? De otros materiales, de plásticos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esos plásticos, imagínense, si nosotros tuviéramos un zapato que no tuviera ese tipo de aislante térmico, imagínense, las temporadas de calor, el pavimento se calienta mucho. De hecho, en ocasiones, hay ocasiones que hasta llegan a cocer un huevo ahí en el pavimento, generalmente en primavera, en verano y más en las cuestiones en zonas nortes de nuestro país donde el calor es horrible. Entonces, si no tuviéramos ese aislante, pues estaríamos con los pies como Moctezuma, sale todos quemados. Entonces, de cierta manera, eso nos aísla, ¿sí? Y también tenemos el hule. El hule también es un material aislante que no conduce el calor. Generalmente en los laboratorios, ya cuando se animen ahí a estudiar ciencias y estén viendo fenómenos de transferencia de calor, se van a dar cuenta que utilizan guantes, ¿verdad? Que aparte, que de hecho aquí no está ese material que es la lana también es un material que no deja pasar el calor. Por eso no deja, cuando nos ponemos en diciembre nuestro abrigo de lana, si se fijan, pues estamos bien calientitos. ¿Por qué? Porque no evita que ese calor corporal nuestro salga a la intemperie. Aquí pasa lo mismo con los guantes de hule y generalmente los guantes de hule aparte, dentro del guante hay lana. Y también uno bien importante y que se usa mucho en la industria es esto, los cerámicos. Los cerámicos por dentro, en las calderas de las piscinas, en las calderas para calentar el agua, en los balnearios, esas calderas tienen cerámicos adentro, ladrillos cerámicos. ¿Qué hace? Que cuando se calienta, cuando están quemando para calentar el agua, ese calor no se disipa. Entonces la caldera puede utilizar más el calor en calentar el agua que en disiparlo. ¿Sale? Ok, eso se trata de los materiales aislantes, ¿sí? Ahorita vamos a ver otro tipo de materiales que ahora esos materiales no se pueden llamar aislantes porque ellos sí dejan pasar el calor. Y esos materiales los vamos a conocer como materiales conductores. ¿Por qué? Porque permiten el paso del calor libre. Sí dejan que el calor esté ahí y dejan moverse. Generalmente, les voy a poner la imagen. Permítanme un poco. Pero esos materiales que no permiten, que permiten más bien el paso del calor, generalmente los metales son súper idóneos y los metales siempre van a permitir el paso del calor
y también un material que permite libre el paso del calor, pues también ese es el agua, ¿verdad? Por este movimiento de convección que tiene. Aquí tenemos, vean, todos estos, la mayoría son metales. Si se fijan, pues tenemos el cobre, que es un metal, ¿sí? El cobre, déjenme cambiar un momentito, vamos a poner un blanquito. El cobre es un metal, el oro es muy buen conductor térmico y aparte conductor eléctrico, ¿sale? Pero de los que más utilizamos es vean, el hierro y el aluminio. De hecho, las cazuelas, la mayoría de las cazuelas que tenemos en nuestras, bueno, si no tenemos acá que unas cazuelas acá bien chidas que son de acero, que eso ya es una combinación de dos elementos, es algo que se llama aleación. Pero el aluminio, todas las cazuelas y todos los pocillos donde hervimos agua, la mayoría son de aluminio, de hierro, y ya pues si eres muy fresquibón, de plata, ¿eh? ¿Sí? Y el tantalio, pero el tantalio pues, otra vez es un metal. El cobre se utiliza más en la industria eléctrica que en la industria térmica, ¿sales? Entonces, todos los metales, acuérdense, todos los metales son los que permiten que se transfiera el calor de manera adecuada. Y, por ejemplo, el agua, pues el agua sabemos que tiene un fenómeno de convección, que es lo que le permite también ser un buen conductor de agua, ¿sí? Ok, bueno, esa sería la clase del día de hoy. La clase es muy sencilla. Terminando el video, que de hecho creo que va a ser de los videos un poquito más cortos, no sé, necesito checar el tiempo. Necesito, fíjense bien, quiero un ejemplo de cada uno. O sea, por ejemplo, yo ya te puse el ejemplo de la vela con el metal, pero tú me puedes investigar un ejemplo y quiero un dibujo, ¿sale? Pero el dibujo con colorcito, por favor, no quiero dibujos de preescolar, que palitas y bolitas. Hagan sus esfuerzos. Sale entonces un dibujo de un ejemplo de cada uno, pero con explicación, ¿sale? Y en cuanto lo tengan, me lo mandan, ¿sale? Esta actividad, pues, ¿qué te puedes tardar en hacer un dibujo? Unos 15, 10 minutos, ¿sale? Bien hecho con su explicación, entonces un dibujo de cada ejemplo, ¿sale? Un dibujo de convección, un dibujo de radiación, un dibujo de conducción. Me lo mandas a mi correo, que esté bien explicado, por favor. Cualquier duda, si han tenido dudas de los ejercicios anteriores que han sido muy facilitos, pues me escriben. La próxima clase vamos a ver otra clase. También, de hecho, déjenme decirles que la próxima clase también voy a procurar que sea el jueves para poder hacer la actividad del viernes. Entonces, acuérdense, revisen el canal el jueves, ¿sí? Como el día, jueves pasado, ven el video y con esa facilidad ya tener los ejercicios resueltos de la clase podemos hacer el trabajo del viernes, ¿verdad? El trabajo ya autónomo. Entonces cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos.